¿Crees en Satanás, el mal, la oscuridad, la adversidad, la oposición, la rebeldía o los placeres mundanos? Pues existen personas en este mundo que poseen inclinaciones religiosas totalmente contrarias a las tradicionales. Personas que adoran al diablo. Aquelarres de brujas que se reúnen con la intención de rendirle culto, celebrar misas negras o simplemente para ritualizar sus creencias por medio de placeres carnales. El satanismo es prácticamente todo lo contrario al cristianismo. Los adversarios de la supuesta tiranía de Dios. La contraparte de las escrituras sagradas y el amor al prójimo. El satanismo es rebelión. El satanismo es ciencia. El satanismo es lógica. El satanismo es oscuridad. Y yo soy el documentalista. Y esto es... ¿Qué es el satanismo? No muchos lo saben, pero durante la mayor parte de su historia el término satanismo fue un término usado contra los enemigos religiosos y no precisamente a quienes adoraban a Satanás. Las palabras satanismo o satanista se comenzaron a usar mucho en la Edad Media y aquellos que eran designados como satánicos no eran parte de una religión, sino que simplemente era una forma de describir a alguien con una disposición contraria a las creencias tradicionales. Es decir, que todo aquel que no creyera en Dios, la Biblia o la Iglesia era considerado automáticamente un satanista. Los católicos romanos también comenzaron a etiquetar a los protestantes como satanistas. No porque creyeran en el diablo o adoraran a éste, sino porque sus creencias heréticas estaban alineadas con el plan del adversario de Dios para el mundo. Por lo tanto, en sus inicios, el satanismo fue originalmente una etiqueta para aquellas personas que se rebelaban contra la Iglesia y las creencias tradicionales. La veneración intencional y motivada por la religión de Satanás no llegó sino hasta finales del siglo XIX. Lo que pasó fue que la gente tomó prestada la etiqueta creada por la Iglesia de satanista como propia. Y fue así que el satanismo comenzó a tomar un sentido más coherente y comprensivo con el pasar del tiempo. No obstante, todavía no era un movimiento único ligado a una institución o un texto religioso compartido. Los satanistas eran y, en algunos casos, continúan siendo personas altamente individualizadas, con razones y puntos de vista significativamente diferentes sobre lo que la mayoría de las personas creen. Durante momentos de penuria y desesperación, en aquellas épocas, los campesinos y las llamadas clases bajas en ocasiones recurrían al satanismo como medio para desafiar a la clase opresora y dirigente. Después de todo, Satanás es el máximo rebelde de la mitología cristiana. Sin embargo, en algunas ocasiones, eran los miembros de las altas clases quienes se inclinaban al satanismo como un medio para romper con las reglas y las normas de la sociedad. Algunos de todo corazón, algunos por curiosidad y otros simplemente por excitación. Con el pasar de los años, el satanismo fue adoptando un enfoque cada vez más preciso.
hasta que finalmente se convirtió en el satanismo contemporáneo. Fue Anton LaVey quien en 1966 fundó la Iglesia de Satanás. Los hechos tuvieron lugar en San Francisco, Estados Unidos. Posteriormente se publicaría la famosa Biblia satánica en 1969. Y es este tipo de satanismo el que probablemente tiene el mayor alcance en la cultura moderna. No obstante, existen otros tipos de satanismo, sobre todo aquellos que derivan de las prácticas paganas y la adoración no solo de Satanás, sino de otras deidades también. Aunque, debido a su marcada diferencia y poca popularidad, dejaré este tipo de satanismos o prácticas satánicas para otro video. Entonces, el satanismo de Anton LaVey es un satanismo ateo y se describe como una religión carnal. Los modernos satanistas creen que todos los dioses son ficticios y que la importancia última se encuentra en el yo y en la búsqueda de los intereses propios. De este modo, Satanás no es una deidad a la que venerar, es más bien una metáfora del último adversario de la irracionalidad y las creencias religiosas. El nombre Satán proviene del hebreo que significa el que se opone. Pero existen otras instituciones satanistas contemporáneas. Por ejemplo, el templo satánico en el edificio del Capitolio del estado de Arkansas, que se ha vuelto muy conocido por sus extravagancias, sobre todo con la inauguración de una estatua de Baphomet de 2 metros de altura. Como toda doctrina o creencia organizada, el satanismo tiene una serie de lineamientos o reglas establecidas, mandamientos y códigos a seguir. Estos son los 7 principios del templo. Por ejemplo, piden a los seguidores que actúen con compasión, que respeten la libertad de los demás y que tengan cuidado de que las creencias no distorsionen los hechos científicos. También ven a Satanás como una metáfora del último rebelde. Por otro lado, están las 9 declaraciones satánicas. Toda aquella persona que decida convertirse al satanismo debe llevar a cabo y conocer bien las 9 declaraciones satánicas para ser considerado un verdadero miembro. Número 1. Satanás representa complacencia en lugar de abstinencia. Satanás representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Satanás representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Satanás representa amabilidad, pero solo a quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en los ingratos. Satanás representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Satanás representa responsabilidad para el responsable en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. Más adelante en un video explicaré de qué va esto de los vampiros psíquicos. Número 7. Satanás representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, la mayoría de las veces peor que aquellos que caminan en 4 patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Número 8. Satanás representa todos los pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Y número 9. Satanás ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. No podríamos hablar del satanismo sin hablar de pactos satánicos. Con respecto a esto, los satanistas saben muy bien que cometer acciones malvadas,
sean hechizos de magia negra o no, pierde el alma y la condena al infierno. Así es que muchos magos, brujos, chamanes, brujas, hechiceras y demás piensan que si van a acabar entre las llamas del infierno de todos modos, entonces es mejor entrar en el infierno por la puerta grande. Por eso la mayoría de ellos o ellas buscan efectuar un pacto satánico y aumentar así sus poderes. Existe una referencia bíblica al pacto diabólico que se encuentra en Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. En términos generales, el pacto satánico consiste en el acto de una persona de consagrarse al servicio del diablo a cambio de supuestos beneficios. Estos pueden ser de todo tipo: riqueza, buena y larga vida, belleza, juventud, poderes, enfermedades, asesinatos o venganzas. Y es muy común que consistan en la acción de uno o varios demonios menores al servicio de quien haya hecho el pacto, o bien a que éste reciba poderes especiales con los que pueda vengarse de sus enemigos o generar maldad. Hay dos clases de pactos. El pacto privado, que es muchas veces el paso previo al público. Un adorador humano le entrega su cuerpo y alma a Satanás. Luego, esta persona hace una petición formal a sus superiores infernales, y si el aspirante es aceptado, se le conduce a un aquelarre, donde ha de realizar el segundo pacto. el pacto público. El aspirante, ante toda la asamblea de demonios y sus adoradores, hace procesión de fe de Satanás y su obra, renegando de Dios. Esta ceremonia consta de 11 pasos. Negación de la fe cristiana. Rebautizo del aspirante por el diablo con un nuevo nombre no cristiano. Eliminación del crisma bautismal. Renuncia a los padrinos cristianos a cambio de nuevos padrinos satanistas. Entrega al diablo de una pieza de ropa usada y sudada. Juramento de fidelidad al diablo en el interior de un círculo mágico. Inscripción del nombre del nuevo converso en el libro de la muerte. Promesa de hacer sacrificios al diablo. Conformidad en pagar un tributo anual al demonio. Imposición de la marca del diablo. Y finalmente, hacer los votos de servicio al diablo. Estos 3 votos son: 1. No adorar jamás al sacramento. 2. No utilizar jamás agua bendita. Y 3. Guardar silencio sobre los tratos con el diablo. Es básicamente así como una persona se convierte, mediante el supuesto pacto, en esclavo del diablo al que entrega tanto su alma como su cuerpo, por lo que los demonios son libres de gozar sexualmente de él o de ella, si así les apetece. Algunos pactos se redactan con sangre del convertido, aunque algunas veces basta solamente confirmarlo extrayendo y derramando unas pocas gotas de sangre en ellos. Advertencia. Por seguridad de ustedes, mis suscriptores, he omitido algunos pasos a seguir para conseguir un acercamiento completo con Satanás. Aunque si eres un satanista o sabes de estas cosas, seguramente te habrás dado cuenta de ello. Pero debemos comprender que la historia reciente nos ha enseñado que este tipo de prácticas en ocasiones
pueden llegar a caer en el fanatismo y finalmente en desgracias. Es por ello que debo advertirte que practicar cualquiera de estas cosas podría condenar tu alma. Practicar cualquiera de estas cosas podría atraer demonios a tu alrededor. Los verdaderos satanistas tienden normalmente a ser buenas personas. Los falsos satanistas infringen las reglas y cometen actos aberrantes. El satanismo abre puertas prohibidas. Un satanista puede ser poseído por cualquier demonio y por ende hacer cualquier perversidad. Finalmente, debes compartir este video con 5 personas, o de lo contrario, algo podría pasarte esta noche. Yo soy el documentalista, y esto fue... ¿Qué es el satanismo?